¿Te has preguntado por qué nunca logras ahorrar dinero? ¿Sientes que tu economía se está desmoronando sin saber la razón? ¿Quieres alcanzar la libertad financiera, pero no sabes cómo empezar? Si respondiste sí a alguna de estas preguntas, entonces el video es para ti. Hoy te revelaré los 10 gastos innecesarios que debes eliminar urgente. Con esto mejorarás tu situación económica y alcanzar tus metas financieras. Si te gustan videos como este, regálame tu like y suscríbete al canal. ¡Comencemos! Número 10. Comprar cosas que no necesitas. No compres cosas por impulso, por moda, por presión social o por aburrimiento, sin pensar si realmente las necesitas o si te van a aportar algún valor. Estas compras innecesarias te hacen gastar dinero, acumular cosas que no usas y sentirte insatisfecho. Antes de comprar algo, pregúntate si realmente lo necesitas, si lo vas a usar, si te hace feliz y si te acerca a tus metas. Si la respuesta es no, no lo compres. Y si la respuesta es sí, espera al menos 24 horas antes de comprarlo, para asegurarte de que no es un capricho pasajero. Número 9. Pagar comisiones bancarias. No pagues comisiones por el mantenimiento de la cuenta, por las transferencias, por las tarjetas, por los cajeros, etc. Estas comisiones son un robo, porque estás pagando por un servicio que debería ser gratuito, o al menos muy barato. Además, estas comisiones no te aportan ningún beneficio, sino que solo benefician al banco, que se queda con tu dinero y lo usa para sus propios fines. Cambia de banco y elige uno que no te cobre comisiones, que te ofrezca mejores condiciones, que tenga más servicios y que sea más seguro y económico. Número 8. Comer fuera de casa. No comas fuera de casa por comodidad, por placer o por costumbre, sin pensar en el costo y en la salud. Comer fuera de casa es mucho más caro que cocinar en casa, y además suele ser menos saludable, porque no sabes qué ingredientes o qué cantidades se usan. Esto no quiere decir que no puedas darte un gusto de vez en cuando, o que no puedas salir a comer con tus amigos o tu pareja, pero si lo haces con mucha frecuencia, estarás gastando mucho dinero y perjudicando tu salud y tu bienestar. Cocina en casa y ahorrarás dinero y mejorarás tu salud, y además podrás disfrutar de tu comida con tu familia o tus amigos. Número 7. Pagar suscripciones que no usas. No pagues suscripciones mensuales o anuales a plataformas o servicios que no usas, que no te interesan o que no te satisfacen. Estas suscripciones son un desperdicio de dinero, porque estás pagando por algo que no aprovechas y que además te genera una sensación de culpa y de frustración. Por ejemplo, no pagues por una plataforma de streaming si no ves ninguna serie o película. No pagues por una revista si no la lees. No pagues por un gimnasio si no vas, etc. Revisa tus suscripciones y analiza cuáles usas y cuáles no, cuáles te aportan valor y cuáles no, y cuáles puedes cancelar o cambiar. Número 6. Fumar o beber alcohol. No fumes o bebas alcohol por hábito, por placer o por presión social, sin pensar en el costo y en la salud. Fumar o beber alcohol es muy caro y además es muy dañino, porque afecta a tu organismo, a tu rendimiento, autoestima y a tus relaciones. Esto no quiere decir que no puedas disfrutar de una copa de vino o de una cerveza de vez en cuando, o que no puedas fumar un cigarrillo en una ocasión especial, pero si lo haces con mucha frecuencia, estarás gastando mucho dinero y poniendo en riesgo tu salud y tu felicidad. Deja de fumar o beber alcohol y ahorrarás dinero y mejorarás tu salud, tu aspecto, tu energía, tu confianza y tu calidad de vida. Número 5. Pagar multas o intereses. No pagues multas o intereses por descuido, por desorganización o por falta de educación financiera, sin pensar en el costo y en la reputación. Pagar multas o intereses es un desperdicio de dinero, porque estás pagando por algo que no te aporta ningún valor, sino que solo te genera estrés y problemas. Por ejemplo, no pagues multas por no respetar las normas de tráfico, de estacionamiento, de medio ambiente o de seguridad. No pagues intereses por no pagar a tiempo una factura, una tarjeta de crédito, un préstamo o un impuesto, etc. Sé responsable y organizado y cumple con tus obligaciones financieras, legales y sociales, y evita incurrir en faltas o retrasos que te pueden acarrear multas o intereses. Si quieres más videos como estos, no olvides de suscribirte al canal. ¡Sigamos! Número 4. Comprar marcas caras.
No compres marcas caras por prestigio, por calidad o por costumbre, sin pensar en el costo y en la autoestima. Comprar marcas caras es mucho más caro que comprar marcas genéricas o alternativas, y además suele ser innecesario porque no hay una diferencia significativa en el producto o el servicio. Esto no quiere decir que no puedas darte un lujo de vez en cuando, o que no puedas comprar algo de calidad que te guste y que te dure, pero si lo haces con mucha frecuencia, estarás gastando mucho dinero y dependiendo de las marcas para sentirte bien, para impresionar a los demás o para encajar en un grupo. Compara y elige, y compra lo que más te convenga, sin dejarte llevar por la publicidad, la moda o la opinión de los demás. Número 3. Pagar por servicios que no usas. No pagues por servicios que no usas, que no te interesan o no te satisfacen. Estos servicios son un desperdicio de dinero porque estás pagando por algo que no aprovechas y que además te genera una sensación de culpa y de frustración. Por ejemplo, no pagues por un servicio de internet si no lo usas. No pagues por una membresía de club si no vas. No pagues por un seguro si no lo necesitas, etc. Revisa tus servicios y analiza cuáles usas y cuáles no. Cuáles te aportan valor y cuáles no, y cuáles puedes cancelar o cambiar. Número 2. Comprar café u agua embotellada. No compres café o agua embotellada por comodidad, por placer o por costumbre, sin pensar en el costo y en la salud. Comprar café o agua embotellada es mucho más caro que preparar café en casa o llevar una botella de agua, y además suele ser menos saludable porque no sabes qué ingredientes o qué cantidades se usan. Esto no quiere decir que no puedas darte un gusto de vez en cuando, o que no puedas comprar un café o un agua cuando estés fuera de casa, pero si lo haces con mucha frecuencia, estarás gastando mucho dinero y generando mucho desperdicio de plástico. Prepara tu café en casa y lleva una botella de agua y ahorrarás dinero y cuidarás el medio ambiente y de tu salud. Número 1. Comprar lotería o apostar. No compres lotería o apuestes por emoción, por ilusión o por presión social, sin pensar en el costo y en las estadísticas. Comprar lotería o apostar es un gasto innecesario, porque es muy poco probable que ganes y es muy probable que pierdas dinero. Además, puede ser adictivo y perjudicial para tu economía y tu salud mental. Conclusión: como pudiste ver en este video, eliminar estos 10 gastos innecesarios de tu presupuesto puede tener un impacto enorme en tu economía. Pon en práctica estos consejos y verás cómo tu capacidad de ahorro aumenta, tus deudas disminuyen y te acercas cada vez más a la libertad financiera que tanto deseas. Recuerda que tomar el control de tus finanzas es un proceso continuo, pero si eres consistente y disciplinado podrás lograr tus objetivos. No olvides darle like a este video si te resultó útil, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos consejos financieros. También puedes compartir este video con tus amigos y familiares para que ellos también se beneficien de esta información. Y déjame tus comentarios y preguntas que con gusto los leeré y responderé. Hasta la próxima.